Bueno, chicos, vamos a continuar porque el receso hoy son 6 ateneos, son un montón, así que la verdad que no podemos demorarnos. Vamos a continuar y después de este sí va a haber un receso con café, sí, y vamos a poder tener ahí un intervalo de un poquito más de tiempo. Ahora continuamos con las chicas del Hospital Militar que nos van a presentar meningoencefalitis a mediana primaria. Bueno, buenos días. Nosotras somos residentes del Hospital Militar Central y les vamos a hablar sobre la meningoencefalitis a mediana primaria. Es una meningoencefalitis hemorrágica aguda y fulminante causada por la ameba Naegleria fowleri. Y desde el primer caso, reportado en 1965 en Australia, se han descrito más de 350 casos, en países de clima templado a cálido. Se considera que es un número bajo de casos porque esta es una enfermedad fulminante y muchos pacientes mueren sin diagnóstico. En Estados Unidos, ¿qué está yendo para atrás? En Estados Unidos se practica la autopsia. Y es por esto que más del 50% de los casos descritos provienen de ahí. Ellos llegan a un diagnóstico. En cuanto a epidemiología, podemos ver que la edad promedio de los pacientes es pediátrica y es de 12 años, siendo los masculinos los más afectados. Los casos se dan generalmente en verano y no hay ninguna relación entre una inmunosupresión con la enfermedad, siendo así la exposición más común que la infección, ya que hay un alto grado de serología positiva. La ameba es una ameba de vida libre. Esto significa que no necesita de un huésped para cumplir su ciclo. Y dentro de las amebas de importancia clínica se encuentra la Acanthamoeba, la Balamutia mandrillaris y la Naegleria fowleri. Las primeras dos lo que generan es una meningoencefalitis amebiana granulomatosa, mientras que la única que provoca la meningoencefalitis amebiana primaria es la Naegleria fowleri. Y las tres causan patología que afectan al sistema nervioso central. Si vemos la clasificación taxonómica, dentro del reino de los protistas se encuentra el género Naegleria. Dentro de las Naeglerias hay más de 30 especies y la única que afecta al humano es la Naegleria fowleri. Es un ameboflagelado aeróbico de vida libre que está en aguas dulces templadas y distribuido en todo el mundo. Y dependiendo del medio en el que se encuentra, va a presentar 3 estados. En un medio óptimo se encuentra en el estado de trofozoito. Este es el estado reproductivo, en el cual su movimiento va a ser gracias a pseudópodos que emite y va a alimentarse de bacterias y de materia orgánica que encuentra en el agua que la rodea. Cuando el pH es desmejorado o no tiene la cantidad de nutrientes suficientes, va a transformarse en su forma flagelada. Esta presenta 2 o 4 flagelos, lo que le permite avanzar más rápido hacia un medio más propicio, más favorable. Tiene hasta 48 horas para hacerlo. En caso de que no lo encuentre, este va a transformarse en su último estadio, que es el estadio de quiste. En el estadio de quiste presenta 2 membranas de celulosa y la externa tiene poros. Esos poros lo que le va a brindar es el lugar donde va a salir el trofozoito una vez que encuentre ese ambiente favorable. En cuanto al ciclo de vida,
el ciclo de vida dijimos que la Naegleria fowleri tiene 3 estadios. Se sabe que el infectivo es el trofozoito, pero no se descarta que tanto el flagelado como el quiste puedan infectar al humano. Y por el otro lado tenemos las otras amebas, la Acanthamoeba y la Balamutia, que tienen solamente 2 estadios, que es el quiste y el trofozoito. Ambas, o sea, las 3 en realidad, van a ingresar a través de lo que serían las fosas nasales, con la diferencia de que una va hacia el óptico, al nervio olfatorio, y las otras van a terminar a pulmón. Bueno, en cuanto al proceso infeccioso, dijimos que la forma en que se transmite esta ameba es el trofozoito. Una vez que el individuo se zambulle en el agua, el trofozoito ingresa por la nariz y atraviesa la mucosa nasal. Y desde la mucosa nasal va hacia el neuroepitelio olfatorio, que atraviesa a través de la placa cribosa del etmoides hacia el bulbo olfatorio. Esto lo hace a partir de 2 mecanismos. El mecanismo principal es mediado por integrinas, se adhiere al neuroepitelio, rompe las uniones estrechas entre las células, liberando proteasas y atraviesa. Y otro mecanismo es a partir de fagocitosis, mediado por su amebostoma. Una vez que llega al bulbo olfatorio, se comienza a desencadenar lo que es el proceso inflamatorio y se da el primer foco infeccioso. Se liberan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que lo que hacen es atraer a las células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos desde el torrente sanguíneo. Esto lo que evidencia es la ruptura de la barrera hematoencefálica, que va acompañada con una extravasación de líquido generando edema. Y además se genera congestión por un exudado purulento debido a la lisis de las células inflamatorias. Desde el bulbo olfatorio y a través de las terminaciones nerviosas de los nervios olfatorios llega al espacio subaracnoideo, donde se disemina hacia todo el sistema nervioso central. El LSR es un medio propicio para que la ameba se reproduzca debido a su contenido de glucosa. Una vez en el parénquima cerebral, medio similar a lo que ya se explicó, genera desmielinización. El trofozoito interacciona con las células del sistema inmune del sistema nervioso central, que son las células de la microglía y los astrocitos, y bueno, se comienzan a secretar las citoquinas proinflamatorias, y además tiene un efecto citopatogénico, secretando enzimas como proteasas, hidrolasas, neuraminidasa y elastasa, que lo que hacen es desmielinizar la sustancia blanca alrededor de la sustancia gris. Y además destrucción mediada por la fagocitosis de la propia ameba. Todo esto lo que lleva es a una necrosis y hemorragia en el tejido cerebral, hay destrucción del tejido cerebral y se observan lesiones generalizadas del cerebro. Además, esta ameba es una ameba aerófila, como se dijo, y en el cerebro, al haber una concentración alta de oxígeno, la ameba se reproduce rápidamente, estimándose en 24 horas un gran crecimiento. Bueno, esto es más o menos lo que ya se explicó. Y así es como se ve una tomografía axial computada. Un encéfaloedematoso, ensanchamiento de las circunvalaciones y surcos difusos. Y bueno, las extensas áreas de necrosis. Bueno, todo lo que sea
estudiado acerca de la fisiopatología, es discutido, hay muchos estudios acerca de eso, pero todo se da en tejidos celulares y en animales, debido a que hay una muerte rápida de los pacientes y generalmente el diagnóstico es post-mortem. Bueno, si bien tiene una distribución mundial, se ha visto la mayoría de los reportes en zonas de clima tropical y subtropical, debido a que la temperatura óptima de crecimiento del trofozoito es aproximadamente entre 35 y 45 grados. Y estudios recientes la han asociado a la meningoencefalitis amebiana primaria como una enfermedad emergente debido al cambio climático y al recalentamiento global. Y se ha visto mayor reporte de casos últimamente en países que no estaban asociados con esta enfermedad. Bueno, la meningoencefalitis amebiana primaria se da en individuos sanos, inmunocompetentes, generalmente en niños o en adultos jóvenes que tienen como único antecedente haberse bañado en aguas cálidas. Luego de la exposición tienen un periodo de incubación aproximadamente de entre 3 y 5 días y los síntomas son abruptos con fiebre y malestar general, que evolucionan hacia vómitos, cefalea, rigidez de nuca y signos de irritación meningea. En 7 días ya hay compromiso respiratorio superior que continúan con deterioro, somnolencia y convulsiones. Y llega la muerte del paciente por paro respiratorio. Bueno, en el laboratorio lo que podemos observar es una leucocitosis con marcada neutrofilia y el LSR comienza a ser patológico, blanco amarillento y evoluciona a hemorrágico. Pueden observarse de entre 300 a 26.000 blancos con predominio de polimorfonucleares, eritrocitos, glucorraquia disminuida, proteinorraquia elevada y se puede observar el trofozoito amebiano móvil. Para el diagnóstico se realiza a partir de la observación de la movilidad de la ameba en el centrifugado de líquido cefalorraquídeo. También lo que se puede hacer es el test de movilidad que se realiza con el sedimento del centrifugado, se resuspende en agua y se observa la transformación del trofozoito hacia el estadio flagelado. También se puede buscar el trofozoito en muestras de cerebro. PCR ya te da el diagnóstico en 5 horas, pero bueno, no en todos los lugares se practica. Los hallazgos en las imágenes, aunque no son específicos, y la técnica directa con anticuerpos inmunofluorescentes, que es de utilidad, pero se realiza solo en tejido cerebral o en líquido cefalorraquídeo. Bueno, así se observa el líquido cefalorraquídeo directo. El GIEMSA, ahí pueden observar mejor el trofozoito que tiene vacuolas en su citoplasma. Y bueno, el infiltrado de polimorfonucleares. La inmunofluorescencia directa. Esto es una muestra de líquido cefalorraquídeo. Y el tejido cerebral, donde se observa las amplias zonas de necrosis, la ameba y el infiltrado de neutrófilos. Acá hay una imagen más amplia, ahí se puede observar bien la necrosis. Generalmente la ubicación de la ameba es perivascular y tiene preferencias por la base del cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. El cultivo no es de gran utilidad porque generalmente tarda aproximadamente 7 días en dar un resultado y una vez que el paciente llega generalmente dura 48 horas en el hospital, más de eso no. Pero bueno, se hace en agar no nutritivo, se le adiciona cultivo de Escherichia coli y se observa cómo la ameba
digiere las bacterias del medio. También se la puede incubar a 42 horas dado el carácter termófilo de la Naegleria. Bueno, el diagnóstico diferencial se hace con meningitis bacteriana, meningitis viral y, bueno, meningoencefalitis amibiana secundaria asociada a la entamoeba histolítica. Bueno, acá hay un cuadro de LCR de las diferentes condiciones que afectan al cerebro y no hay mucha diferencia, por eso se la confunde y al no tener conocimiento se la diagnostica o como una meningitis viral o bacteriana, pero la clave es la presión con la que sale el líquido luego de la punción. El tratamiento es incierto, se han asociado muy pocos casos a que el paciente se cura y esos casos que se han asociado con la cura del paciente, el diagnóstico de la meningoencefalitis amibiana primaria ha sido dudoso. Se tratan con anfotericina B, rifampicina, todas se combinan con corticoides por el edema cerebral y la duración de la terapia es incierta. Bueno, con respecto al caso clínico que se presentó en nuestro hospital, es un paciente masculino de 9 años de edad que no tenía antecedentes patológicos de gran importancia, pero ingresó derivado de una clínica de la provincia de Buenos Aires el día 6 de febrero. El paciente llegó con un cuadro de 24 horas de evolución, caracterizado por fiebre, signos meningios, un líquido cefalorraquídeo patológico y bajo tratamiento con ceftriaxona. Ya vino con el diagnóstico presuntivo de encefalitis amibiana primaria y el día 7 de febrero ya presentaba alteración del sensorio y se le indicó una resonancia magnética nuclear. Y lo más importante es que en el estudio microscópico del líquido cefalorraquídeo se observó un elemento compatible con la ameba al que se sospechó por Naegleria fowleri. Bueno, lo que es muy importante del laboratorio es que esta es una patología que el diagnóstico se va a hacer a través de la microscopía y a través de estudios microbiológicos. A su vez, si nosotros observamos el laboratorio, vamos a ver muchos cambios que son inespecíficos, pero que son característicos de la patología. O sea que si vemos esos cambios de forma aislada, es muy difícil sospechar de esta patología. Pero como ya vino con el diagnóstico presuntivo, hay muchas como cosas claves que nos llevaron a confirmarlo. Con respecto al hemograma, lo que podemos destacar es bueno, la elevación de los leucocitos, que predominaban los neutrófilos, y lo que es muy importante es ver el hematocrito del día 8, que se encuentra elevado, aumentó mucho con respecto al día 7, y esto se debe a la hemoconcentración porque el paciente a su vez estaba cursando una diabetes insípida. Que si recuerdan, la diabetes insípida tiene dos causas, puede ser o central o nefrogénica. Cuando es la central es porque hay falla en la síntesis de la vasopresina o la ADH. En cambio, cuando es nefrogénica, falla el mecanismo de acción. Y como el paciente tenía un compromiso del sistema nervioso central, en este caso le estaba cursando una diabetes insípida central. Entonces, esto bueno, es la parte de la química clínica. Sabemos que al tener la diabetes insípida había pérdida de volumen con contracción del líquido total efectivo circulante. Entonces, por esta razón, se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que para tratar de revertir esta situación, agrava aún más el estado de hipernatremia y de hipopotasemia. Porque si recordamos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que intenta hacer es reabsorber sodio y agua y secretar potasio. A su vez, también es muy importante evaluar el perfil de CK y CKMB que presentaba este paciente, ya que si recuerdan, bueno, la CK es una enzima muscular que presenta 3 isoformas. Podemos tener la CKMM, que predomina en músculo esquelético, la MB que predomina en músculo cardíaco y la BB que predomina en tejido, en sistema nervioso central. Ahora, nosotros en el laboratorio tenemos el método cinético, entonces lo que siempre le prestamos atención es al porcentaje de CKMB con respecto a la CK total, ya que si el porcentaje de CKMB es menor al 5%, estamos en presencia de daño a nivel de músculo esquelético. Si el porcentaje de la CKMB se encuentra entre el 5 y el 20, podemos hablar de un daño a nivel del tejido cardíaco. Pero en este caso el porcentaje de CKMB es mayor al 20%.
Entonces, este aumento de la CKMB es a expensas de la CKBB. Pero en primera medida, como el método cinético tiene 3 limitaciones importantes, que es la presencia de macroquinasas, que el anticuerpo no bloquee toda la isoforma M, y el que es muy importante es que la técnica supone que no existe CKBB en circulación. Entonces, en primera medida uno dice, bueno, error de técnica, pero como ya suponíamos, ya estaba el diagnóstico presuntivo, podemos atribuir este aumento a la CKBB. Con respecto a los gases en sangre, el paciente presentaba, bueno, una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica con aumento del anion gap. Esto también se debe a la depresión del centro respiratorio. Y después se le realizó un examen de líquido cefalorraquídeo en el cual cabe rescatar la presencia de los leucocitos y de los polimorfonucleares y, bueno, los valores de glucorraquia y proteinorraquia, porque, bueno, no sé si llegaron a verlo, pero el paciente presentaba una glucemia de 400. Esto también puede deberse a la terapia con los corticoides, bueno, son hiperglucemiantes. Entonces, este valor de glucorraquia es significativo para el valor de glucemia que tenía el paciente. Y lo que es muy importante es que en la microscopía directa se observó este elemento compatible con ameba. Bueno, acá tenemos un video del líquido cefalorraquídeo directo, a ver si se puede ver. Sí, pero no iba. Bueno, lo que podemos observar es el movimiento de la ameba a través de la emisión de sus pseudópodos en la observación directa microscópica. Y bueno, a modo de resumen del caso clínico, este paciente en menos de 24 horas presentó un deterioro, en menos de 48 horas, perdón, presentó un deterioro metabólico con compromiso respiratorio, que a pesar de que se le instauró el tratamiento, el paciente falleció. Bueno, a modo de resumen, durante muchos años se vinculó a la entamoeba histolítica como la única ameba patógena que generaba, bueno, patologías en humanos con esta capacidad de infección, pero después de los casos que se fueron reportando y los estudios que se fueron realizando, se evidenció que había otras amebas que podían causar patología. La meningoencefalitis es una amebiana, es una patología infrecuente que evoluciona a la muerte en un periodo muy corto de tiempo, como fue el caso de este paciente. Y tiene una alta tasa de mortalidad del 95% en el transcurso de los 7 días en los que pasan las manifestaciones que presenta el paciente. A modo de conclusión, tenemos que cuando el médico sospecha de afectación del sistema nervioso central y a través del laboratorio no se pueden aislar bacterias, hay que sospechar de una meningoencefalitis causada por amebas. Sobre todo es importante examinar de forma directa el líquido cefalorraquídeo. La incidencia real de dicha enfermedad no se conoce porque, como ya comentaron mis compañeras, generalmente el diagnóstico se hace post-mortem y no en todos los países se realizan autopsias, sobre todo en los países subdesarrollados no es tan común. Bueno, acá tenemos la bibliografía. Y muchas gracias por su atención.